frontera y pidiendo por la buena salud de nuestros hermanos en Israel, fundamentalmente en el sur de Israel, en el Otev Asa, aunque ya las malas noticias abarcaron también a Rehovot, no muy lejos de aquí de donde estamos, y que de una u otra manera nos sirva esto para implorar y para elevar nuestras plegarias por todos nuestros hermanos. Entonces, las circunstancias del tiempo que abarcan de la Santa Tabúa son las teraciot de Behar y Behar, que son las dos últimas teraciot del Humash de Vaikra. Quiere decir que este Shabbat, si Dios quiere, terminaremos con el Humash de Vaikra, que hace muy poco tiempo atrás lo hemos empezado. Lo significativo de estas teraciot, hacia el final de ellas, que es el Kutai, habla de un momento en el cual Akadosh Baruj Hu nos sugiere Imbejukotai Teleju, si vamos a caminar en sus leyes, quiere decir observar sus mitzvot, su Torah, y obviamente llevar una vida adecuadamente sana desde el punto de vista del espiritual. Por supuesto que las verajot habrán de llegar. Pero la segunda parte es la que más duele, y nos dice allí en el capítulo 26, a partir del versículo 14, pero si ustedes no me escuchan y no llevan a cabo todos estos mandamientos del otro azul, escuela mitzvot-ele, veim bejukotaitim asu, si les repugnan mis decretos, veim mishpataitim gaal nafsechem, y sus almas rechazan mis leyes a fin de no cumplir con todos mis mandamientos, le afrejem et beriti, para anular mi pacto. Y entonces aquí obviamente llega lo más duro, que va a inaugurar una serie de lo que conocemos como Kelalot, quiere decir un sentido de la maldición. Afanía es la gente. Dice, entonces yo también haré eso para ustedes. Mandaré sobre ustedes el pánico, la confusión y la fiebre ardiente, etcétera, 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 etcétera. 49 Kelalot son las que tenemos en esta Perashá de Bejukotai, que resultan verdaderamente duras, difíciles, complejas, pero que no representan tan solo el único ramillete de circunstancias aciagas que van a acontecer en el pueblo de Israel, sino que más adelante en el quinto libro de la Torá, que es el Humash de Devarim, en Perashat Kitabo, quiere decir ya promediando el libro de Devarim, Moshe Rabbeinu habrá de testimoniar sobre el pueblo de Israel, ya no 49 Kelalot, 49 maldiciones, sino 98 maldiciones. Y esto obviamente nos habla del doble, pero más allá de hablarnos del doble, habla de esa presencia terrible de que pueda esto ocurrir. Y al decir de muchos comentaristas, grandes comentaristas, todo eso se cumplió en la vida del pueblo. Hoy vamos a verlo al Rambán, analizando esta sección, este tema en particular, que el Rambán comienza, comienza explicando a partir de Im Bejukotaitim Asi. Quiere decir que mis leyes habréis de despreciar. Y aquí dice, Ba'avur eyot ahukim mitzvot lo nitgalata amal le'amon. Como estamos hablando aquí, dice Rambán, que estos hukim, que estas leyes son mitzvot, representan preceptos, no fue revelado aquí el sentido de ellas a toda la multitud. Y mazo, otam a kesedim. ¿Quién puede menospreciar? ¿Quién puede despreciar estas leyes? Solamente los tontos, los necios. Y entonces ellos, ¿qué van a decir? ¿Cuál es el sentido? Que yo no me vista con ropa que esté conformada por lana y lino. ¿Y qué beneficio tendremos? Dicen los necios, dice Rambán, si no vamos a quemar a la vaca roja y nos vamos a arrojar sobre nosotros las cenizas con su agua. Por lo tanto, el Rambán está diciendo, no se dio el sentido
justamente por esta gente. Porque Kadosh Baruj Hu no quiere que la gente cuestione eventualmente lo que nunca puede entender. Porque está más allá de la comprensión de la gente. Pero claro, Ramban, Abala Mishpatim, todo lo que son las leyes que regulan la vida del hombre y su prójimo, aquello que establece el marco de convivencia social, los Mishpatim, dice Rambam, Akol Hafetzim Baem, todos quieren vivir bajo el marco de la ley. Todos necesitan de esos Mishpatim y todos necesitan cumplir. Entonces, dice, es imposible que haya un Estado, que haya un pueblo, que haya habitabilidad sin que haya justicia. Y ninguna persona habrá de despreciar y desechar a la justicia. Maque Ish Bamet, da el ejemplo Ramban, hombre que mata a alguien, ¿no es cierto? Que lo golpea, perdón, de muerte y lo mata. Entonces dice, o el otro caso, cuando disputen dos personas y uno salga malherido, o cuando el toro eventualmente cae en un pozo que ha cavado una persona negligentemente y el animal queda herido de muerte, o todos los guardianes. Dice, todo esto, dice, son mishpatim, son leyes que regulan la convivencia. Exactamente, gracias. La convivencia. Y por lo tanto son cosas que todo el mundo las va a aceptar, nadie las va a cuestionar. Son aspectos que no son incuestionables. Ahora, la amistad ayer sabe obrea mitzvot, dice, pero el juicio que se hace con aquellas personas que transgreden la mitzvot, por ejemplo, aquella persona que comete una relación prohibida a nivel sexual, o que profana el Shabbat, o aquellos que van detrás de las hechiceras y los brujos o las brujas, dice, esas mitzvot obviamente representan una carga muy pesada para los malvados. Por eso, Akadosh Baruj Hu les dice al pueblo de Israel, y si mis leyes, mis testamentos, mis justicias, vuestras almas habrán de despreciar, le vilti azotet kol mitzvotai, a fin de no hacer con todas mis mitzvot, dice, es la persona que va a desechar vivir en la condición judía. Y por eso dice Dios que así como ellos van a anular el pacto que hay con el Todopoderoso, ¿acaso tenemos un pacto que fue hecho en el Sinaí, que se debe recibir la Torah? Ese mismo pacto fue reedificado cuando el Moshe Rabenu, antes de morir, lo hace en las llanuras de Moab, antes de cruzar el Jordán. Y este pacto vendrá por tercera vez en la época de Yoshua, cuando cruzan el Jordán y llegan a la tierra, a la ciudad de Shem. Entonces, ese pacto no se puede anular. Y entonces, si eso va a ocurrir, dice Kadosh Baruj Hu, yo también voy a anular ese pacto. Y empiezan entonces la cantidad contundente de realidades, de enfermedades, Dios no permita, de miserias, de desgracias, de sucesos que prácticamente son imposibles de considerar. Uno se queda realmente, porque empieza hablando, ¿no? De Jalá, empieza hablando del pánico. El pánico es lo más común en las personas que sienten miedo, como hoy en día. Los habitantes que están aquí en el sur de Israel, más allá de esa, comillas, perdón, costumbre de tener bestias salvajes como vecinos, en última instancia también viven los niños, desarrollan miedo, desarrollan pánico. No es casual que la Torah hable en primera instancia de este pánico. Pero me voy al Ramban. No voy a hablar de las maldiciones, sino que voy a hablar de lo que enseña el Ramban acerca de eso. Bedá behaven. El Ramban nos dice, Rabbi Moshe ben Nachman nos dice, y tienes que saber y tienes que comprender que estas maldiciones, las que están en el libro de Baikra, de la Shad Bechukotai, y Rumezú le Galut Rishon, nos están hablando, están haciendo una insinuación concreta a lo que fue el primer Galut, el primer exilio del pueblo judío.
primer exilio del pueblo judío. ¿Por qué? El primer exilio no es el que ustedes pueden llegar a pensar que fue de Jacob a Egipto. No. Eso fue, como dice la Gadá de Pesach, y por eso la estudiamos. Bayeret Mitzrayma, dice la Gadá de Pesach, si se acuerdan, Anus al pi adibur. Anus al pi adibur. ¿Por qué se fue Jacob a Egipto? Anus. Casi sometido a la palabra de Dios. Akadosh Baruj Hu le había dicho a Abraham vino, saber habrás de saber, que extranjera será tu simiente en una tierra que no será de ellos, y los esclavizarán, les torturarán por 400 años. Punto. Eso es Anus al pi adibur. No eligió Jacob tener que ir. Si bien uno lee cuando les entera de que Yosef estaba vivo, que dicen, yo vení Yosef, suficiente, mi hijo vive, quiero ir a Egipto a verlo antes de morir. Está todo muy bien. Eso es lo que pasa aquí, en los niveles terrenales. Pero en los niveles celestiales ya había una decisión previa. Por lo tanto, esto que habla del Galut Rishon, el primer exilio que dice Ramban, es porque en el primer templo de Jerusalén es cuando se dieron todas las palabras de este pacto. El Galut y la Geulá del mismo. O sea, el exilio y también la redención del mismo. O sea que todo lo que pasó aquí, en este escenario del libro de Vaikra, sostiene Ramban, se produjo en el primer Betamigdash. Todo, se cumplió todo. Así dice él. Chequen Tireba Tojajot, dice, porque vas a ver en las amonestaciones que hace el Kadosh Baruj Hu aquí, que dijo, Veim Bejukotaitim Asu, y si mis leyes habréis de despreciar, Veim et Mishpatai Tigal Nafshem, y si mis testamentos, mis juicios, habrá de aborrecer vuestras vidas, y dijo, Le Afrejem et Veriti, y también dijo, lo acabo de leer al comienzo, para anular mi pacto, mi brit, Beizkir Baem, Bamot Bejamanim Begidulim. Y habló fundamentalmente de que de todos los escenarios habidos y por haber donde el pueblo judío entró en idolatría, en todos los espacios pequeños de la tierra, fuera del Betamigdash, por supuesto. Y ayú Obdei Abodat Kohabim Beosim Kol Arroz. Porque si hay algo que tenemos que tener en cuenta en la época del Galut primero, es que el pueblo de Israel, si algo tuvo como infracción central, fue precisamente la idolatría. Y hacían todo tipo de mal. Y esto es lo que dice el versículo 31. Sigue analizando nuestra perashá de Bejucotai. Va'ashimoti et mikdashechem. Va'ashimoti, eso quiere decir, tornaré desierto vuestro santuario. Va'ashimoti, de Shemamá. Y va a quedar en nada. Eso quedaría como un desierto. De lo harías berreas ni joquejem. Y ni siquiera habré de oler el aroma de vuestros inciensos. Quiere decir que no va a aceptar ni los sacrificios, ni el incienso. Y atreva em le salek meem yo de kibula korbanot shayula razón lo de migdash. Y entonces Akadosh Baruj Hu dice, Ramban les está advirtiendo duramente al pueblo judío que los habrá de sacar de su santuario y de recibir sus sacrificios que otrora, que otro tiempo, en otros siglos o en otros años, el primer Betamigdash duró 410 años, desde que lo construyó el rey Salomón. Que era todo esto de la voluntad de Dios. ¿Cómo pasamos? El Ramban está explicando de hacer cosas que eran totalmente lirtzonó, el razón de Akadosh Baruj Hu, que no es un tema menor, a pasar a hacer cosas que ya fueron completamente de su no agrado. Veja una shimale. Y dice Ramban, y entonces los castigos sobre ellos, ¿cuál va a ser el castigo? Jereb, la espada, Hayar,
animales salvajes, deber, mortandad por epidemias, Raab, hambre. No falta nada. Estamos hablando de lo que pasa en Bejucotay, el primer Galut. Y Galut pasó, dice Ramban, y finalmente sobrevendrá el Galut, el exilio. Porque todo esto fue allí, Kasher Ba, de Peirush, de Sefer Yirmiyahu. Y todo esto lo podemos cotejar, dice el Ramban, si tomamos ahora dejamos un minuto el libro de Baikra, Bejucotay, que está hablando acerca de lo que habrá de ocurrir, pero me puedo hacer un insight ahora en el libro de Yirmiyahu. ¿Quién es Yirmiyahu? El profeta que vive el Galut. Y allí en su capítulo, imagino que 32, 33, y dijo en el Galut, allí, An tirse haaretz et shabetutea. Así como Yirmiyahu lo habló, también aquí la Torá nos va a hablar el sentido del exilio. Entonces la tierra finalmente habrá de querer sus Shabbatot. Kol yemei hoshama tishbot. Todo el tiempo que ella quede absolutamente desierta, la tierra tishbot. Estará en su trabajo. Caramba, se sabe. El pueblo no está, no hay quien la trabaje, la tierra quedó desértica. ¿Pero por qué? Et asher lo shabbetá. Lo que la tierra no fue llevada a cumplir con una de las mitzvot esenciales que está en Perashat Behar. ¿Cuál es la mitzvah que empieza Perashat Behar? El año sabático, la Shemitah. Uno de los fenómenos por los cuales el pueblo de Israel se fue al Galut, explican los Jajamim en la Gemara, el primer Galut fue porque no respetaron la Shemitah. Se abandonó la Shemitah. Y el Rambán lo dice, Sheayu Shenot Galut que Shanim Asher Bitlu Shmitot. Los años que duró el Galut, el exilio de Babilonia, fueron como los años que anularon la Shemitah. Anularon Shemitah por 70 años. Claro, se abandonó el cumplimiento de la Torah, Mishpatim. Eventualmente, como dijo al principio, Dejen amar a Katub Galut Abu, y así lo dijo también, se refiere al nuestro Tanaj. Y esto es lo bueno que tiene el Rambán. El Rambán me trae de mi realidad, me lleva al profeta que vivió la realidad y al relato último, me refiero al segundo libro de Crónicas, Librea Yamim, y así fue dicho, Le malot de ver Hashem de Yirmiyahu. Así dice el libro de Librea Yamim 2, al final, en el capítulo 36, cuando termina nuestro Tanaj, termina hablándonos de cómo se cumple el final del Galut y de cómo nace Koresh, Ciro, el emperador persa, que ordena al pueblo judío ir a Jerusalén a construir el segundo templo. Así lo ordenó Dios. Y entonces nos cita Rambán y dice, Le malot de Barashem de Yirmiyahu. De manera tal que Akadosh Baruj Hu vino a cumplir todo aquello que dijo por boca de Jeremías. Ad Ratzeta Haaretz et Shabbatotea Kol Yemei Hoshama. Entonces la tierra finalmente va a querer, va a desear, va a querer volver a su Shabbatot. Shabbatot quiere decir cada séptimo año. 6 años de trabajo, el año que hay es el séptimo año. Todo el tiempo que estuvo desierta para cumplir 70 años. Es muy fuerte lo que está pasando. Por eso el Rambán asocia todas estas primeras maldiciones de aquí de Bejucotay con específicamente el primer Betamigdash. Vejen, dice a Torah, Bahem, Vejen y guía Lehem. Así, perdón, y Trabahem. Así los advirtió
y los previno, y así también se cumplió sobre ellos. ¿En quién? Dice el Ramban, me queda clarísimo, dice él, que a la galuta y verá. De todo lo que estamos hablando aquí en el libro de Bejucotai, interesado de Bejucotai, es este galut primero. Y dice Ramban, y esta es la grandeza del autor. Beistakel od beiniana geulá mimeno. Y ahora observa, fíjate sobre el tema de la geulá de este galut. La geulá, la redención de este primer galut. Dice, donde no promete es solamente que habrá de recordar el pacto con los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y la memoria de Dios que tiene para con la tierra. Y tampoco dice que habrá de perdonar su pecado y habrá de perdonar cada una y una de sus transgresiones que fueron hechas a propósitos y no solamente involuntariamente. Y habrá de incrementar su amor como en tiempos antiguos y que no habrá de reunir a todos sus dispersos. Esta es la primera Geulá. Hay una diferencia entre esta Geulá, que fue el segundo templo de Jerusalén, y la tercera, la próxima Geulá. Perdón, el primer templo de Jerusalén y la segunda Geulá. Dice, que allá Ken Baalotam y Babel. Así fue como pasó cuando llegaron desde Babilonia. Dice Rambam, que no volvieron sino solamente Yehudá y Binyamin y aquellos que se les acoplaron en forma bastante escasa. Mitzata Shvatim Asher Galú le Babel, unas pocas de las tribus que fueron exiliadas a Babel y volvieron en forma precaria bajo la esclavitud de los reyes persas. O sea, es muy fuerte. Es muy fuerte lo que dice. Al final de cuentas, la primera Geulá es una Geulá empobrecida. Básicamente, ¿quién llegó aquí? Un cúmulo de personas. Si nosotros sabemos que fueron deportadas 150 años antes, las 10 tribus de Israel, o las 7 tribus y media, porque 2 y media estaban del otro lado del pueblo. Esas 7 tribus y media fueron deportadas por los asirios. ¿A dónde? A todo el Oriente Medio y el Oriente Lejano. Lo que quedó aquí fue Yehudá y Binyamin. Ese es el reinado de Yehudá. Y ese reinado de Yehudá, casi 500.000 personas o un poco más fueron deportados a Babilonia. Otro grupo quedó aquí. ¿Quiénes fueron deportados a Babilonia? No lo dice Rambam, perdón. Estoy aclarándolos a todos los que están aquí presentes. Gracias por venir y a los que están en el Beta Midrash virtual, en el Zoom. El Rambam no está diciendo esto, estoy explicando más para que sepan. Cuando vino el Galut Babel, se fue en varias etapas. La primera etapa fue el rey Joaquín, y 10 años después a la masa del pueblo. ¿A quién se llevó Babilonia? Se llevó a los jóvenes, se llevó a los artesanos, a los arquitectos, a los Kohanim, a los Leviim, a los profetas. Dejó este espacio vacío de gente que podría llegar a liberar a un pueblo o alimentar a ese pueblo que quedó. Que quedó aquí fue el Amahares. Un Amahares que volvió a vivir su vida normal y se casó con mujeres no debidas. Ahora, de esos 500.000 o 500 tantos mil que se fueron a Babilonia, ¿cuántos regresaron aquí? Ramban dice que fue, ¿no es cierto? Shabu Bedalut. Volvieron aquí Bedalut. Tal es en forma escasa. En total, en todos los movimientos de Aliyah llegaron algunos 42.000 y pico de Olim. Menos del 10%. Menos. Por eso dice Ramban que esa Geulá no fue una Geulá tan marcada. Pero también dice que Dios también asegura que no habrían de volver en Teshuvá completa delante de Él. O sea que no tenemos un proceso de Teshuvá completa en esta gente,
sino que solamente habrían de confesar sus pecados y el pecado de sus padres. Y encontramos, dice Ramban, que entre los integrantes del Beit Sheni, en los integrantes del segundo templo de Jerusalén, hacían de esa manera, que se confesaban sus pecados y los pecados de sus padres, como se confesó Daniel en su último capítulo. Daniel, en el capítulo 9, habla de eso. Hatanu, Avinu, Irshanu. ¿te suena esto? Es el Tajanún. Es el Tajanún que dice Daniel al final: hemos pecado, hemos torcido nuestro camino, hemos sido malvados, nos hemos rebelado, mi mitzvoteja, nos hemos apartado de tus mitzvot. Le malquenu, le estarenu velabote. Tanto nuestros reyes como nuestros ministros, como nuestros patriarcas. Que vejataenu ubabonota botenu. Así decimos, hoy lo que decimos en el tajanún cotidiano, para que sepamos, ¿no? En el tajanún de lunes y jueves, mejor dicho. Porque por nuestros pecados y los pecados de nuestros padres, Yerushalayim y tu pueblo han sido un oprobio y una vergüenza. Está hablando del segundo que también. Y también Nehemías, que es integrante por excelencia del segundo templo de Jerusalén, se confesó. Y Esdras, que es el protagonista del segundo Bet Hamikdash, Esdras Sofer, también dijo: Malkenu, Sarenu, Kohanenu, nuestros reyes, nuestros ministros, nuestros Kohanim y nuestros patriarcas, lo asu Torah, y nuestros padres, perdón, lo asu Torateja, no cumplieron con tu Torah. Es decir, que todos aprendieron de la Torah que todo el mundo tenía que confesar sus pecados y el pecado de sus padres. Y todas estas cosas, dice Ramban, son cosas claras en este pacto, que es verdaderamente el que va a insinuar al primer galut y la geulá del mismo. Estamos hablando de que todo lo que está aquí pertenece al primer galut. Aval, dice Ramban, pero Habrit Shebemishne Torah, pero el Brit, que es el pacto, que hay un pacto, y el Brit que hizo Moshe Rabbenu con todo el resto del pueblo. No, está bien. Gracias. Pero el pacto que hizo en el Mishneh Torah, se refiere al libro de Devarim, que hizo Moshe Rabbenu con el pueblo de Israel, en las llanuras de Moab, antes de morir. Moshe hace un pacto y vienen las maldiciones. Habla de las bendiciones y habla de las maldiciones. La maldición es una advertencia. Quiero aclararlo. No es el deseo que Dios quiere maldecir al hombre. Pero cuando, obviamente, le dice al hombre, Arur Atá, tú estás maldito, está hablando de una posibilidad de que ese hombre, en vez de ser el recipiente de la bendición, la troque por la maldición. Eso no depende de cada uno. Eso depende de mí, de cómo yo regulo mi vida, de cómo yo decido orientar mis días. Yo soy un recipiente para poder contener la verajá, pero yo mismo puedo transformarme en un recipiente para contener la maldición. Y no la puedo atribuir al Kadosh Baruj. No puedo echar culpas a los otros. Los otros no son culpables de lo que yo hago. El único que es responsable por mi accionar, así por lo menos es la tendencia en nuestra emuná, es el hombre. Maaseja y carbuja o maaseja y arrajapuja. Tus acciones te van a acercar y tus acciones te van a alejar. Tú sos responsable. Tú no puedes echar la culpa a Dios como los hermanos de Yosef, cuando por primera vez se volvieron de este encuentro fatal con el gobernador de Egipto, que dejó encerrado a un hermano de ellos, Simón, porque tenían que ir a buscar al hermano menor, si no, habría de comprobar que eran espías, y les puso de vuelta la plata en sus mochilas. No solamente parecían que eran espías, eran ladrones. Se llevaron grano de Egipto y no pagaron nada. ¿Qué dijeron ellos? Más otra salano a Elohim. ¿Qué nos está haciendo Dios? Como ellos no pudieron pensar,
que todo lo que estaba pasando era porque ellos fueron los promotores de una realidad. No, parece que Dios tiene la culpa. No, pero no es así. ¿Cuánto la persona puede tomar conciencia y cuándo la persona puede ser responsable? Por eso dice Rambán, el pacto que aparece en el libro de Devarim nos está insinuando sobre nuestro galut. El Rambán lo llama nuestro galut. O sea, una vez que se destruyó el segundo templo de Jerusalén, estamos viviendo en un galut. Independientemente que felizmente hace 75 años se levantó el Estado de Israel, Rambán no vivió el Estado de Israel. Rambán llegó aquí, al poco tiempo murió, era su exilio también, que tuvo que abandonar Gerona, su pena de muerte. Entonces dice, eso habla sobre nuestro galut y de esta Geulá que habremos de ser redimidos del mismo. Y sacarlo tejilá shelon irmat shamket. Primero y principal, porque hemos notado que allí, como en el primero sí hubo un tiempo limitado. ¿Cuánto era el primero? 70 años. Pero en el segundo, no ha sido insinuado allí un final. No hay límite. De lo decía fue Geulá. Y tampoco en ese momento, en el libro de Devarim, Perashat Kitabó, se nos habla de una promesa de Geulá. Solamente Akadosh Baruj Hu nos dice en el libro de Devarim, hermoso, Im tashuv el Hashem Elokeja, con todo tu corazón. Si vas a hacer teshuvah completa, ahí sí la teshuvah. En el primero dijo, no depende de la teshuvah. Pero del galut segundo, la tarea del volver en teshuvah es la primordial. ולא הזכיר בעבירות ההם שיעשו אשרים, חמנים, שיעשו עוולות פלפל. Y en ese segundo pacto, las 98 kelalot que están, maldiciones, en el libro de Devarim, insisto, para todos los que no me escucharon, allí no menciona acerca de toda la idolatría que hicieron en general, pero dijo, y será que si no habrás de escuchar la voz de Hashem, Dios, para cuidar y para hacer todas sus mitzvot, y todos sus juicios, todas sus leyes, dijo, que mi penei sheyabru al ksat mitzvotav, dijo que a causa de que ellos transgredan una pequeña parte de sus mitzvot, shelo ishmeru veyasu et kulam, que no van a cuidar y van a hacer todas y van a ser castigados. Y así fue en el Beit Sheni. Eso pasó en el segundo templo de Jerusalén. ¿Qué pasaba? No eran transgresores por naturaleza. En el segundo Beit había mucha Torah, había muchas mitzvot, había mucho estudio de la Torah. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Dice Rambán. Shekach Hayab Beit Sheni, así fue en el segundo templo de Jerusalén, como dijeron en la Gemara de Yomá, el primer Bet HaMikdash, ¿por qué fue destruido? Fue destruido a causa de que había 3 pecados capitales: idolatría, relaciones incestuosas sexuales prohibidas y asesinato. Se fijó también, Beit Sheni, el segundo templo de Jerusalén, que nosotros éramos expertos en estas cosas, porque nos ocupábamos, sabíamos muy bien cómo evitarlas, porque nos ocupábamos de la Torá y de Gemilut Hasadim, de hacer el bien a los demás. Entonces, ¿por qué fue destruido? Pregunta Rambán. A causa del odio gratuito que había en el seno del pueblo judío. De lo izquir Sham, Amigdash de Rea Janicoa. Y allí no habló ni del santuario, ni del Rea Janicoa, del aroma grato, como en el primero. El primero, ¿se acuerdan que dije? Akadosh Baruj Hu dice, no voy a aceptar vuestros corbanos, no quiero los aromas gratos de vuestros sacrificios, no quiero que este templo no va a ser el lugar de vuestra salvaguarda. No lo menciona en el segundo Bet HaMikdash.
שלא הייתה האש יורדת ואוכלת הקורבנות בבית שני. ¿Saben por qué? Porque en el Bait Sheni no había un milagro que pasó en el Bait Rishon. En el Bait Rishon todos los días un fuego celestial descendía sobre el altar. El Cohen tenía que traer su fuego, porque siempre el hombre tiene que poner lo suyo. Pero había un fuego que descendía del cielo y ese fuego eventualmente en el segundo Beit HaMikdash ya no caía. Que Moshe Air de Masejet, tal como lo enseñaron en el Tratado de Dios. Y dijo en las Kelalot, y allí, en el libro de Devarim, Perashat Kitabó, capítulo 28, para los que lo quieren encontrar, al final, dice el libro de Devarim, Isa Hashem Aleja Goy Merachov, habrá de traerte Dios desde para ti, sobre ti, un Goy Merachov, un pueblo desde lejos, desde distancias, Miketze Aaretz, desde los extremos de la tierra, Kasher Id'e Anesher, tal como lo hace y sobrevuela el águila. Mira lo que está diciendo Moshe Rabbeinu. La profecía acá de Orojú. El símbolo del Imperio Romano, ¿cuál era? El águila. Duro, ¿no? Shebau alayem im Romi arrejokim me'emeot. Porque vinieron ¿de dónde? De Roma. ¿Qué tiene que ver Roma con Judea? No está de aquel lado. Que vengan los sirios, que vengan los egipcios, que vengan los jordanos, que vengan los libaneses. Bueno, Meile. Asiria está al norte de Israel. Babel está hacia el este. Pero Roma, en pleno occidente, dice, esa es Roma. Estaban lejos de ellos, de Amar Sham, el Goya Sherloya Data. Y allí en el libro de Devarim dice, este pueblo que va a venir hacia ti, es un pueblo que tú no conoces. No sabes el idioma que habla. No lo puedes entender, porque con los asirios y los babilonios tenemos el arameo, nos arreglamos, pero el italiano nunca parleamos. Aquí por lo menos. Y entonces, en última instancia dice, Goya Sherlot Ishmales o no, un pueblo que no vas a comprender cuál es su lenguaje, y poner Rob Refocame Arseno, están tan lejos, dice Rambán, de nuestra tierra. De los Gembe de Brit Azot, y dice, esto que se dijo en el segundo Brit, no pasó aquí. ¿Por qué? Porque dice Rambán, porque el pueblo de Israel fue exiliado a Babilonia y a Siria, que están cercanos a la tierra y han luchado con ellos siempre. Y por lo tanto, Yahos Israel Misham, allá Yodeim Beshonam. Por lo tanto, el Hijus de Israel, perdón, el abolengo de Israel pertenecía a esas tierras, Babilonia y Asiria, y sabían su idioma. Como fue dicho, la verdad de Jaramit y Shomeim Otano. Como dice en el libro de Melachim Bet, habla con tu siervo arameo, porque nosotros sabemos, comprendemos el arameo. Eso se lo dijeron a un capitán del ejército de los asirios. O sea, háblanos, podemos hablar en arameo. Y lo mismo dice Rambán, y así Dios te habrá de dispersar por todos los pueblos del extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra. Eso lo dice el Devarim, insisto, el Rambán está analizando las calot del final de la Torah. Esto es el extremo de la tierra hasta el extremo de la tierra, dice Rambán, este es nuestro galut de hoy en día, que nosotros estamos dispersos desde un extremo del mundo al otro extremo del mundo. Y dijo, y te hará tornar Dios a Egipto en las naves. Y en este galut esto pasó, que Titus, el malvado romano que destruyó el templo, llenó barcos con esclavos para mandarlos a Europa. Y así está escrito en los libros de los romanos. Así dice Rambán. Y también lo que dice Moshe Rabbeinu en el libro de Devarim, tan duro,
tus hijos y tus hijas están entregados a otro pueblo y tus ojos lo ven, hijos e hijas habrás de dar a luz, pero no serán tuyos, porque serán tomados cautivos. Esto es el Galut Sheni. Eineno Galut Shegalu Avot Ubanim. No es el Galut que fueron dispersos los padres y los hijos. Rakashev y Aule Banim Belebaná. Este cautiverio es solamente para los hijos. Y los padres se habrían de quedar en la tierra. Delone de Marcan Bebita Rishon. O sea que en el segundo Brit, lo peor es que los padres se quedan aquí y los hijos son llevados cautivos a Europa. Y no pasó esto en el primer Brit. Y tenés el Galut, Galut de más. El primer Galut fue una Galut completa. Pero en el segundo pacto nos vino a decir así, nos viene a decir así porque los romanos dominaban nuestra tierra, y tomaban a nuestros hijos y nuestras hijas como era su voluntad. Y así dice el Ramban, realmente es impactante, y habrás de servir a tus enemigos que Dios te habrá de mandar en hambre y con sed. Y eso es nuestra esclavitud, que servimos a los romanos en nuestra tierra y sus ministros y sus jefes dominaban la tierra y nos pusieron sobre nosotros un yugo sumamente pesado y tomaban nuestros cuerpos y nuestros dineros, nuestras posesiones, como está sabido en los libros. De otra ella, y otra prueba que dijo el de Barim, siempre está hablando del segundo pacto, y Oleja Shemotja Bet Malkeja Asher Takim Aleja el Goy Asher Lo Yadata Taba. Te va a conducir tu Dios a ti y a tu rey, que vas a poner sobre ti hacia un Goy, hacia un pueblo que no conociste y que tampoco conocieron tus padres. Porque fue Agripas el rey al final del segundo templo de Jerusalén para Roma. Y Agripas va para Roma. Agripas es descendiente de Herodes, de Al-Alijatosham, de Jerababai. Y cuando se fue a Roma, fue destruido el segundo templo. Y no dijo Amelech Hasherim Lojadeja. No dijo el rey que gobernará sobre ti, Amar Malkeja Asher Takim, sino el rey que tú vas a mencionar. Quiere decir que Akadosh Baruj Hu nos dijo que no era Agripas una persona indicada para ser rey de Israel, de Azur allá Liot Melech a Israel Midin Torah, y tenía prohibido ser un de la ley misma de la Torah. Pero lo pusieron a él, lo nombraron a él y a sus padres. Shelokada, que Moshe buscaba en Masejet Sotá, como lo dice el tratado de la Gemara de Sotá, y esto es el Galut. Pero voy a dejar lo último para cortar. Y la redención de este segundo pacto es Geulá Shelema Meulá al Kulam. Cuando llegue la Geulá va a ser una Geulá Shelema, una total Geulá por sobre todas las cosas, va a ser la más elevada. Amar, de Ayaki, Abo, Aleja, Kola, Dorim, Aele. Y será que cuando lleguen a ti todas estas cosas, la bendición y la maldición, y Akadosh Baruj Hu aseguró, te habrá de hacer el bien y te habrá de incrementar más que tus padres, que es la promesa para todas las tribus de Israel, no para la sexta parte del pueblo, para todo el pueblo judío. Y allí prometió que Akadosh Baruj Hu habrá de cortar y terminar con aquellos que nos llevaron al exilio, y por lo tanto Hashem dará estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre los que te persiguen. Y aquí que tus enemigos y los que te odian, habló de dos naciones que habrán de perseguir permanentemente al pueblo de Israel. Dos naciones que van a perseguir. De él de Barim y Artijo, y si estas cosas están prometidas para la Geulá futura, que es la Tahash Lemayo Ternicol, que se nota, que es la promesa completa más importante de todas las visiones que pudo ver el profeta Daniel.
Dejadme se amarta, dice, y entonces dice, y así termina, obviamente, con la realidad. Este es el Rambán que habla al comienzo de las maldiciones del libro de la Isla, y nos mostró un panorama y nos dijo, mira, hay dos realidades. Uno es Bejucotai y otro es de Baret. Bejucotai es el Galut Rishon, el primer Galut, Babel. De Barim es el Galut actual, el Galut del segundo templo que se continúa hasta acá. Primero no tendrá Geulah total, el segundo la tendrá. Pero tendremos también un componente importante que es la Teshuvah. Shabbat Shalom, que sepamos de Besorot Tovot y de Tovot tenemos. Gracias a todos por acompañarnos y que tengamos buen Shabbat y Jodes todo. Ante todo y por todo, ya se va acercando los Jodes. Bueno, muy bien, vamos a estar así.